El programa Gente Solidaria es un programa de la Conferencia Episcopal a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social que nos invita cada vez a descubrir con mayor profundidad la dimensión social de nuestro compromiso creyente. Nosotros, desde la perspectiva de nuestra fe, sentimos que la relación entre la vida de las personas, entre las comunidades, las formas políticas, económicas, etcétera, pueden ser tocadas en profundidad por el Evangelio, pueden ser tocadas en profundidad por la palabra de Dios. Y este programa nos ayuda a pensar en eso, de qué manera nos relacionamos y de qué manera construimos esos nexos entre Evangelio, la fe que tenemos, la vida, nuestra participación en la comunidad. Hemos ido recorriendo distintos sectores del país, distintas experiencias, donde vemos comunidades muy vivas, comunidades acompañadas por la iglesia, comunidades que están haciendo un esfuerzo de crecimiento muy grande. Hoy vamos a dirigir nuestra atención hacia una comunidad en el resguardo Tacuelló, en el municipio de Toribío, departamento del Cauca. Como todos sabemos, Toribío es una zona que ha sufrido a lo largo de los años muchas oleadas en las cuales distintos actores armados ilegales han creado situaciones difíciles, han amenazado a la población, han creado situaciones muy complejas en el marco de este enorme conflicto que ha habido el país a lo largo de estos años. Y estas comunidades han aprendido a conservar su autonomía, a conservar su manera de proteger el territorio, de proteger sus vidas, sus familias, de proteger su identidad, haciendo grandes esfuerzos, pero también haciendo un énfasis muy grande en que a través de vías pacíficas podemos lograr mucho más que a través de la violencia. En esta comunidad del resguardo Tacuelló vamos a encontrar dos personas que nos van a dialogar, nos van a contar sobre la historia de su comunidad, nos van a permitir entrar a esa comunidad, nos van a abrir la puerta de ese resguardo. Son Adriana Cometa y Cipriano Pavi. Ellos han aprendido con su resguardo, que es parte del pueblo Nasa, a reflexionar sobre alternativas, buscar modos diferentes de colocarse delante de la realidad social y de crear entonces posibilidades de inclusión. Allí nosotros hemos llegado de la mano del Ministerio de Salud y Protección Social, con un proyecto muy importante que tiene toda una meta que es la inclusión social, es decir, crear nexos para que las comunidades puedan recibir los beneficios, puedan recibir los derechos que les han consagrados en la Constitución y la ley, pero también con un enfoque psicosocial, es decir, llegar a lo profundo de la vida de las personas y de las comunidades. Y desde allí, desde esa profundidad de las personas, de las comunidades, pues construir alternativas y construir nuevas posibilidades. Preparémonos pues para seguir esta historia, vivirla con mucho entusiasmo, vivirla con esa energía que nos da el participar de alguna forma en la construcción de un modelo distinto de convivencia, de territorio, un modelo distinto de relaciones. Bienvenidos y bienvenidas al programa Gente Solidaria de la Conferencia Episcopal y su Secretariado Nacional de Pastoral Social. En Colombia yo pienso que pues desde la época de las conquistas siempre se ha vivido como un espacio como un momento de persecución, ¿no? Y debido a esos intereses, pues antes por los colonos porque querían el oro y muchas cosas que descubrieron de los pueblos que habían aquí en Colombia. Entonces resulta que hoy pues no son como decir así como los colonos que llegaron, pero sí hoy apuntan, por ejemplo, los grupos armados, también quieren como adueñarse del territorio para ellos pues poder extraer cosas de ahí también. El conflicto es una situación de que nosotros la hemos vivido a diario por la situación de que nos han traído como ese espacio de que vivamos de una manera
en guerra como en conflicto familiar, personal, digamos lo organizativo. Por aquí ha sido como la cuna de la revolución, pero también ha sido la cuna de las historias. En este mismo municipio nació el CRIC en 1971, también está el proyecto NASA en 1980, también digamos proyectos que se fueron construyendo a nivel de municipio, de cómo mirando la situación que nos encontrábamos en ese entonces, una situación que fue bastante complicada. Estos territorios que hoy lo habitamos son territorios recuperados por la misma comunidad, recuperados en los años 70, en los años 80, donde hubieron muchas masacres y una triste realidad que hubo aquí una discusión, una confrontación entre las mismas comunidades indígenas, incentivado por los grandes terratenientes que existían en esa época. Somos a nivel de la Constitución reconocidos como autónomos de nuestro territorio y como personas que podemos ser libres y vivir con libertad en nuestro territorio, pero la realidad no es así. A veces está el ejército, otras veces están los grupos armados de izquierda y generando conflicto, y esto permite mucho desequilibrio en la familia, en la comunidad. Ha habido familias huérfanas, han habido familias que han quedado sin los maridos, sin los hijos, hijos abandonados que han quedado. Entonces nosotros ese conflicto, realmente ha sido una afectación grande, y por esa situación nosotros no tenemos, como dice, el apoyo realmente del gobierno. Los conflictos que hemos vivido en los últimos años pues ha debilitado un poco todo esto, porque no es lo mismo trabajar cuando no hay conflicto, porque cuando hay el conflicto pues se cruzan como estas cosas y no dejan que las personas o las familias puedan trabajar como debe ser en sus parcelas. Ya dejan de tener esa esencia de comunidad, de trabajar unido, de ser colectivo, se va perdiendo, ¿sí? Porque la influencia del conflicto armado también es romper y la disputa por un territorio. En los últimos años se ha decaído mucho la producción, poco trabajo por la tierra, porque siempre están ahí los grupos armados, siempre están ahí y siempre pues estorban, porque pues no es lo mismo, como yo digo, tener libertad. La razón de ellos pertenecer a estos territorios es por los terrenos, digamos, es un terreno bastante estratégico en el cual ellos pueden desarrollar sus actividades militares. Entonces, es por esa, digamos, la razón que ellos se quedan en estas montañas para poder, digamos, resistir la represión de la fuerza pública. Y las multinacionales, pues igual. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es organizarnos, fortaleciendo la guardia, fortaleciendo las familias y también fortaleciendo las huertas, ¿no? Las huertas para poder mantenernos fuertes físicamente y así poder resistir. Y precisamente bajo la discriminación que vivimos, bajo el olvido que vivimos del mismo gobierno nacional, nos tenemos que nosotros ingeniar unas propuestas, unos caminos o trazar unos caminos para poder solucionar nuestros mismos problemas que tenemos, que hemos llegado a un punto que nadie nos va a solucionar el problema. Actualmente en el resguardo de Tacuello se tienen unos sitios de controles que lo está ejerciendo la Guardia para salirle al paso a toda esta situación del desorden que se tiene al interior del resguardo. Entonces también fue la forma de cómo ir, digamos, organizándonos, ¿sí? Entonces uno de los puntos del proyecto NASA, de los 3 cabildos, era cómo recoger puntos
más importantes para fortalecer el resguardo, para fortalecer la entidad, para fortalecer el equilibrio, la armonía que siempre hemos manifestado al interior del municipio. La proyección que se tenía de poder educar los líderes viene desde hace muchísimos años, desde las mismas recuperaciones de las tierras, donde se decía que las tierras se recuperaban era para que nosotros la trabajáramos, que no fuéramos dependientes de otras instituciones que vinieran a orientarlo cómo trabajar. Desde entonces viene esa orientación y desde entonces viene la proyección de construir esa casa para revivir el pensamiento, donde no solamente se forman líderes para ser, no sé, políticos, sino líderes en sí en todos los espacios. La Escuela Casa para el Pensamiento nace a partir de unas problemáticas identificadas por las comunidades y las autoridades. En este caso desde la Alcaldía Municipal, el Proyecto NASA y el CCI. ¿Cuáles eran las problemáticas? Unas problemáticas comunitarias, específicamente reclutamiento forzado por parte de los grupos armados. 2, el aumento de los cultivos de uso ilícito. 3, debilidades en la práctica de los saberes tradicionales. 4, poca asistencia o participación de las comunidades en las asambleas o en los eventos comunitarios. Entonces, alrededor de estas problemáticas comunitarias, nace la Escuela Casa para el Pensamiento. Las autoridades indígenas, en coordinación con la Alcaldía Municipal de Toribío, formulan unas propuestas y unos proyectos con la institución acá, el CCI, y fue como se fueron formulando la convocatoria y cómo iba a ser ese trabajo de hacer la escuela o cómo iba a ser esa escuela de Casa para Revivir el Pensamiento, porque sabíamos cómo lo íbamos a ejecutar, quiénes iban a ser los que iban a estar al frente de todo eso. En ese aspecto lo que nosotros hicimos fue buscar por fuera otras instituciones que pudieran aportar a este proceso, teniendo en cuenta que se vivía aquí en el municipio una situación muy difícil y que pues en medio del desespero y de tanta cosa y se tomó como la decisión de buscar otras alternativas, ayudas y poder tener más herramientas y con esto pues entonces se puso como la propuesta a las autoridades y ellos son los que invitan, ¿no?, a la pastoral social a hacer acompañamiento. El proyecto ISEP es un proyecto de inclusión social con enfoque psicosocial para acompañamiento a víctimas de conflicto armado y población vulnerable. Es una iniciativa del Ministerio de la Salud y la Protección Social y el Secretariado Nacional de Pastoral Social. En esta tercera fase del proyecto se escogió al Departamento del Cauca para el acompañamiento a las comunidades. Para cada municipio se priorizaron 3 organizaciones y esta priorización se hizo teniendo en cuenta la condición de víctima de las personas, teniendo en cuenta el tema de equidad de género, el tema de infancia y adolescencia y el tema de población en situación de discapacidad. Ellos pues al comienzo llegaron y comenzaron como dice, a meterse en el trabajo que nosotros ya veníamos realizando y pues consideramos que habían cosas buenas que se podían acoger. Ya una vez se aprobó la escuela como tal, se iniciaron a hacer las convocatorias a nivel de las veredas, mandar las convocatorias para que en las veredas existen también los cabildos veredales y ellos mediante asamblea comunitaria delegaran esos jóvenes que realmente quisieran aprender y conocer y también ser responsable con lo que aprendieran acá y tener esas réplicas con las mismas comunidades. Nosotros consideramos fundamental
formar un grupo de jóvenes y de mujeres, hombres y mujeres en lo político, organizativo, para fortalecernos y hacerle frente a todas esas problemáticas que nos trae el modelo de desarrollo capitalista. Cuando llega la propuesta, desde un principio quedó claro que debía ajustarse no solamente a lo propuesto por la casa, sino también ajustarse a lo propuesto por el plan de vida, y que acá, más que fortalecer la institucionalidad estatal, se debía fortalecer la institucionalidad propia. Entonces se hace todo un proceso de análisis y de concertación y se logra articular los componentes del proyecto ICEP a los pedidos y a los requerimientos de la casa y del plan de vida. Pudimos acompañar a las organizaciones desde el objeto social que se habían planteado y desde el tema de su cultura y su identidad. Si bien es cierto, el proyecto hace acompañamiento psicosocial, trabajamos desde la colectividad, desde el fortalecimiento del bien común. Una de las ideas era poder acompañar a las comunidades de manera muy puntual en lo jurídico, y eso les permitió definir rutas, aclarar procesos, situaciones y en algunos casos resolver temas que estaban un poco, por así decirlo, frenados o que no sabían cómo abordarlos. En donde nos hemos formado a nivel político, organizativo, a nivel económico, para fortalecer la economía propia. Yo creo que hoy el proyecto ICEP ha sido una de las entes que nos han ayudado, nos han aportado y nos hemos articulado de que este trabajo lo compartamos, pero con una responsabilidad de que lo hiciéramos tanto como de ayuda para seguir apoyando a la comunidad y apoyando a la juventud. Ellos manejaron una dinámica también de cómo que los jóvenes caigan en cuenta realmente en dónde estamos y qué es lo que realmente estamos perdiendo. Entonces esas lúdicas y esas dinámicas que manejan ellos de cómo nosotros nos vamos dando cuenta en qué punto nos hemos olvidado y en qué punto como pueblo NASA hemos dejado de hacerlo, hemos dejado de practicarlo. Ya sea líderes para orientar en los espacios, tanto en el tema de la agricultura, en el tema político, en el tema organizativo, inclusive en el tema familiar. Es la misma comunidad quien les dice usted puede, usted no puede. Y la comunidad es la que hoy siempre ha sido el espacio que nos han tenido como dice en cuenta de lo que hoy nosotros necesitamos hacer dentro de un territorio. Controlar, más no decir que somos los entes que tenemos que, no, la comunidad es que tenemos que empezar a controlar nuestro trabajo que venimos haciendo como organización. Hay compañeros que están en el movimiento juvenil, tienen organizado el movimiento juvenil y también, claro, tienen muchas herramientas para trabajar con jóvenes. Ese espacio de la pastoral social me permitió fortalecer el grupo de mujeres, porque al principio pues no estaba esto bien fortalecido. Hoy ya para mí es fundamental y es una necesidad que las mujeres comiencen a formarse, ni a capacitarse, ni a pensar algo, porque la guerra deja muchas secuelas. De afuera le dan un concepto y le dan una mirada, cuál es la realidad que nosotros padecemos, y ahí vamos articulando, digamos, trabajos, vamos articulando pedagogías, y si hay un problema de entidad territorial, ellos nos apoyaban mediante trabajos de identificación del resguardo, muy lúdicamente, también pedagógicamente, de manejar las carteleras, de dibujar las carteleras, de identificar cuáles eran los sitios que estaban en riesgo. Fuera del acompañamiento psicológico que nos dieron, también nos apoyaron económicamente y eso sirvió para fortalecer la huerta, y gracias a eso tenemos en los 3 resguardos unas huertas TUL muy bien fortalecidas. La minga del muralismo, ¿por qué se retoma? Había que pintar algo que nos demostráramos nosotros
hacia afuera qué es que queremos nosotros, qué queremos demostrar con la pintura. Es para que quede impacto de lo que nosotros hoy nos defendemos de una manera, como dice, unida, ¿sí? Unida, recorriendo, como dice, recorriendo todo el territorio. Tuvieron muchos muralistas que nos aportaron acá, nos ayudaron, no vinieron con un interés de decirnos le pagamos tanto, no. Un interés fue más de conocer y de aprender del pueblo indígena, que se llevaron toda esa experiencia y se la llevaron porque de verdad que nosotros acá también teníamos muchas cosas que compartir con ellos y eso se lo llevaron en el corazón de ellos, ¿sí? Que ellos querían compartir con los pueblos indígenas. Entonces yo creo que el muralismo no fue solamente pintar, sino que pintar para expresar lo que nosotros necesitamos expresar como pueblos indígenas. En este momento estamos creando un grupo de comité de análisis para comenzar a hacer acompañamiento a las autoridades, porque con tanta cosa a veces ellos también como que se embolatan. Entonces, ¿cómo nosotros con esa mente nueva que tenemos y poder ayudarlos? Pues en el momento los jóvenes están muy conscientes de todo lo que se hizo, están conscientes de todo el trabajo que se viene de aquí en adelante y eso es como una ganancia o algo que se logra tener ahí, porque ya los jóvenes están conscientes, ellos ya están pensando en el tema comunitario, más no lo están pensando en el tema individual. Al interior de la escuela uno nota que estos jóvenes ahorita ya están preparados, se apropiaron como tal del movimiento indígena y también de la entidad territorial y como la defensa del territorio. Entonces todos estos jóvenes ya la comunidad lo tiene ahí en la mirada, como digamos la proyección que ellos tienen y la capacidad que ellos tienen mediante las capacitaciones que ellos han tenido al interior de estas escuelas. La Casa para el Pensamiento fui uno de los que participé, ¿sí? Y yo creo que fue una de las personas que hoy pues he estado liderando ya, he empezado a ser líder, como dice, digámoslo así, y de igual irlo replicando a la comunidad. Esos son como los espacios que siempre hemos venido tratando de trabajar con la Casa de Pensamiento. Uno de los logros que se ha obtenido de los estudiantes Casa para Revivir el Pensamiento ha sido esa unidad. O sea, hemos podido tener jóvenes de las distintas veredas unidos y pensando casi que de la situación que se vive en el territorio, de la cual esto hace que nosotros como organización estemos muy satisfechos de apoyar un grupo de estudiantes de la cual el resultado sea eso, el pensamiento colectivo, el pensamiento comunitario, el trabajo comunitario. Y yo espero que de los próximos jóvenes que vengan, ojalá seamos mejores que estos. Consideramos que si la gente tiene claro la identidad cultural, pase lo que pase, siempre vamos a resistir. Porque en la identidad cultural pues está todo. Está el bienestar, la economía, está tener claro, bueno, hacia dónde es que uno, o por qué vive, para qué vive y por qué es que uno está y por qué es NASA.